Bien, ahora en este ejemplo nos dicen que tenemos que utilizar un MOSFET de potencia para controlar una carga de 24 voltios 100 amperes, la cual puede conmutarse ya sea en modo económico a 2.5 kHz o a modo silencioso a 25 kHz. Además nos dan la información de que la relación cíclica para el control de la carga puede variar entre 0.2 y 0.75 y que la temperatura ambiente varía entre 23 y 42 grados Celsius. Y nos piden determinar cuál es el valor máximo de la resistencia térmica del disipador de calor. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros tenemos un ejemplo así es buscar un MOSFET de potencia. Aquí ya yo tengo como referencia este MOSFET que es el IRF2204 y nosotros tenemos que ver cuáles son las características de ese MOSFET. En ese caso nosotros tenemos que fijarnos en cuál es el voltaje y la corriente que puede operar este dispositivo. En este caso tenemos que esto es 40 voltios y 210 amperes. Entonces, lo primero que hacemos, vamos a utilizar el MOSFET IRF2204 y ahí nosotros verificamos que VDSS sea mayor que el voltaje de la carga, que en este caso es 24 voltios, y también verificamos que la corriente de drenaje promedio que soporta el dispositivo sea mayor que 100 amperes, que son los requerimientos de la carga. En este caso nosotros encontramos que para el IRF2204 ese voltaje VDSS es de 40 voltios y la corriente de drenaje promedio es de 210 amperes. Por lo tanto, estas dos condiciones ya se cumplen. Así que yo puedo utilizar ese MOSFET de potencia. Ahora, cuando nosotros verificamos esos requerimientos básicos, entonces nosotros vamos a necesitar de la data de fabricante los siguientes parámetros. Vamos a necesitar conocer cuál es la resistencia de estado activo. Vamos a necesitar el tiempo de subida, el tiempo de bajada y también vamos a necesitar la resistencia térmica de la juntura al case, al encapsulado, la resistencia térmica del encapsulado al disipador. Entonces, cuando yo reviso de la data del fabricante, yo voy a encontrar que esa resistencia de estado activo está marcada aquí, es de 3.6 miliohm. El tiempo de subida la encuentro en las características eléctricas, es de 140 nanosegundos y el tiempo de bajada es de 110 nanosegundos. Así que yo escribo aquí, tiempo sería 140 nanosegundos y acá 110 nanosegundos. Además, la resistencia térmica la encuentro en las características térmicas del dispositivo. Yo voy a tener que de la juntura o la unión al encapsulado es de 0.45 grados Celsius por watt y la del encapsulado al dispositivo, al disipador, es de 0.50 grados Celsius por watt. Así que aquí escribo 0.45 grados Celsius por watt y 0.50 grados Celsius por watt. No olvidemos que el voltaje y la corriente que el dispositivo puede manejar
es de 40 voltios y de 210 amperes. Ahora, ¿para qué me va a servir eso? Pues básicamente me va a servir para calcular tanto las pérdidas por conducción como las pérdidas por conmutación. Bien, entonces ahora calculemos las pérdidas por conducción. ¿Cómo se calculan las pérdidas por conducción para un MOSFET? Bien, ustedes van a tener que las pérdidas por conducción va a ser igual a la resistencia de estado activo multiplicado por la corriente de carga elevada al cuadrado por el ciclo de trabajo. Entonces aquí reemplazamos por 3.6 por 10 a la menos 3. La corriente de carga es 100 elevada al cuadrado. El ciclo de trabajo que vamos a utilizar en este caso sería 0.75 porque vamos a diseñar para el peor de las condiciones. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ese ciclo de trabajo puede variar entre 0.2 y 0.75, así que yo elijo 0.75. Ahora, esto además hay que multiplicarlo por un factor que nosotros vamos a determinar de la data de fabricante del dispositivo. En la data de fabricante yo me voy hasta esta curva donde dice cuál es la resistencia de estado activo normalizada dependiendo de la temperatura de juntura. Entonces, como yo voy a utilizar los casos extremos, es decir, cuando la temperatura de juntura se va lo más alta posible, entonces yo iría hasta un valor aproximadamente de 170 quizás grados Celsius y de ahí yo tendría entonces que multiplicar por el factor que yo obtengo en el eje Y para la resistencia de estado activo normalizado. Ese valor es aproximadamente igual a 2.05. Entonces, cuando realizo este cálculo, a mí me va a quedar que esto es 55.35 watts. Bien, ahora vamos entonces a calcular las pérdidas por conmutación. Entonces, para el caso del MOSFET, las pérdidas por conmutación están dadas por V0, por I0, por la frecuencia de conmutación, por el tiempo de subida más el tiempo de bajada o de caída. Entonces, aquí este voltaje viene a ser el voltaje de carga, que es 24 voltios. La corriente es la corriente de carga, que es 100 amperes. La frecuencia de conmutación que vamos a utilizar en este caso sería la de 25 kHz porque vamos a diseñar para el peor de los casos. O sea que esto sería 25 por 10 a la 3 Hz. Y aquí yo tendría que utilizar los valores de la data de fabricante, 140 más 110 y transformarlos de nanosegundos a segundos. Así que yo tendría 140 más 110 por 10 a la menos 9. Y esto me da a mí a 15 watts. Entonces, una vez nosotros hemos calculado tanto las pérdidas por conducción como las pérdidas por conmutación, nosotros podemos calcular cuáles serían las pérdidas totales para el dispositivo. O potencia total.
Así que nosotros tendríamos para ese caso que la potencia total sería igual a la potencia de las pérdidas por conducción más las pérdidas por conmutación. Sumamos aquí 55.35 más 15 y esto me da a 70.35 watts. Una vez nosotros hemos calculado la potencia total, entonces nosotros podemos hacer el cálculo de la resistencia térmica del disipador. ¿A qué va a ser igual esa resistencia térmica? Bueno, en este caso nosotros vamos a tener que esto va a ser igual a la temperatura de juntura menos la temperatura ambiente dividido entre la potencia total y a esto le restamos la resistencia térmica de la juntura al encapsulado menos la resistencia térmica del encapsulado al disipador. Entonces, una vez nosotros reemplazamos todos estos valores, en este caso yo voy a trabajar con 175, que es la temperatura máxima de juntura, que esto además lo pueden ver en las temperaturas máximas y mínimas que utiliza el dispositivo. Aquí tenemos 175. Entonces, 175 menos la temperatura ambiente, que trabajamos con la máxima, que sería 42, dividido entre la potencia total, que es 70.35, menos los valores que ya habíamos encontrado de la data de fabricante. Aquí entonces restaríamos 0.45 menos 0.50. Y finalmente mi resistencia térmica entonces sería igual a 0.94 grados Celsius por watt.